Y vamos a hablar un poco sobre los aspectos técnicos de la gastrostomía. En cuanto a la definición, podemos pasar. Podemos decir que la gastrostomía es una operación quirúrgica para crear una abertura en el estómago desde la pared abdominal, de modo que el alimento pueda ser introducido sin pasar a través de la boca, la faringe y el esófago. Las indicaciones principalmente en cirugía y en niños es prácticamente en los pacientes con parálisis cerebral que tienen disfagia orofaringia, por lo tanto trastornos de deglución y aspiración a la vía aérea. Esta aspiración puede venir de reflujo gastroesofágico o a través de saliva, a través de sesiones alimentarias prolongadas, lo que lleva a ingesta insuficiente y desnutrición. El 90% de estos pacientes requiere asistencia alimentaria, el 50% presenta ahogo y tos durante la alimentación, el 40% refiere a alimentación prolongada o dificultosa y el 25% presenta vómitos, que nos hace pensar que el paciente pueda tener un reflujo gastroesofágico y de ahí la aspiración. ¿Qué intentamos entonces con la gastrostomía? Evitar todos estos pasos para tener una mayor seguridad en el acceso del tubo digestivo. Las indicaciones, entonces, como les dije, mayoritariamente en pediatría son los pacientes neurológicos, pacientes con trastornos con parálisis cerebral, pero existen también un sinnúmero de indicaciones que no solo van por la dificultad en la ingesta, sino que a veces hay pacientes que, si bien tienen una buena alimentación por vía oral, requieren de aumentos de requerimientos o pacientes que no soportan el ayuno. La lista de indicaciones de estos pacientes es muy extensa y seguramente Caro se va a referir con más detenimiento en esto. Dentro de los tipos de gastrostomías quirúrgicas existen las laparotómicas, o sea, la cirugía convencional, en la que existen diferentes tipos, que ya los vamos a explicar. Y después existen las mini-invasivas, que son las que se están utilizando más frecuentemente, son todos procedimientos más complejos y de vanguardia, y que incluyen a la endoscópica, radiológica, la videoasistida, que es una complementación con la endoscópica, es la laparoscópica con la endoscópica, ecográfica, tomográfica y la puramente laparoscópica. Dentro de cuáles son las más frecuentemente utilizadas, bueno, el 70% casi, sin dudas, son las endoscópicas hoy en día, un 24% las radiológicas y solo un pequeño porcentaje, que no llega al 10%, son las quirúrgicas puras que utilizamos nosotros. La siguiente. Dentro de las gastrostomías que hacemos nosotros, las quirúrgicas, la principal, la que habitualmente utilizamos es la gastrostomía de Stamm, que es la creación de un orificio en el estómago, equidistante de la curvatura menor con la mayor y un poco por encima de la línea media. Allí se hace una apertura del estómago, se cierra con una sutura que se llama enjareta o bolsa de tabaco, se coloca la sonda dentro del estómago, se cierra la jareta y se saca la sonda a través de una incisión lateral a la incisión quirúrgica. El estómago se adhiere a la pared interna del abdomen y se espera la cicatrización. Tenemos dos formas de hacer esta gastrostomía de Stamm. Una es la quirúrgica convencional, que ya prácticamente no la utilizamos, y se accede al estómago a través de incisiones, ya sea mediana, paramediana o transversa, y la laparoscópica, que es un poco más usada ahora y que generalmente la gastrostomía acompaña el procedimiento de Nissen antirreflujo. Nosotros realizamos casi todos los procedimientos de Nissen antirreflujo por laparoscopía, utilizamos 4 trócares y cuando tenemos que adjuntar la gastrostomía al procedimiento, este trócar del lado del flanco izquierdo del paciente, en vez de ubicarlo aquí, donde habitualmente se utiliza para hacer la cirugía de Nissen, lo subimos al hipocondrio izquierdo a la altura del estómago para llevar el estómago allí y hacer la gastrostomía sin tensión. Entonces, la gastrostomía habitualmente, la quirúrgica, es un procedimiento que es complementario a la cirugía de Nissen o válvula antirreflujo. Mayoritariamente se utiliza en ese aspecto. Desde el punto de vista laparoscópico, cuando hacemos la gastrostomía puramente laparoscópica, sin ser un procedimiento
que se asocia con la cirugía de Nissen. Entonces utilizamos un trocar de 5 milímetros umbilical y un trocar de 10 milímetros en el flanco izquierdo o hipocondrio, cerca de la curvatura mayor del estómago. Allí entonces, bajo visión directa con la cámara umbilical, tomamos el estómago, elegimos el lugar a donde vamos a hacer la gastrostomía y lo exteriorizamos a través de este orificio. Se extrae una porción del estómago, se hace la apertura, se coloca la sonda y se fija la pared. Siguiente. En otros casos hemos realizado gastrostomías con un solo trocar, se coloca el trocar en el hipocondrio izquierdo y por allí se introduce o una óptica con canal de trabajo, que esto se utiliza habitualmente para las broncoscopías, para extraer cuerpos extraños. En el hospital tenemos este instrumental y lo hemos utilizado en algunas oportunidades para hacer estos procedimientos mínimos. Y si no, lo que se utiliza es el teaching o laparoscopio con visión y canal de trabajo, que nosotros no lo tenemos y que en el mundo se utiliza para estos tipos de procedimientos mínimos, como se utiliza un solo sitio de ingreso a la cavidad abdominal. Lo que sí hacemos a veces es acompañar al procedimiento endoscópico, cuando existe alguna causa por la cual no se pueda hacer la endoscopía, en caso de interposición de colon o en caso en que el estómago está muy ascendido o detrás de la pared costal. Entonces ayudamos al endoscopista bajo visión directa con el laparoscopio a través del ombligo a ubicar el estómago y así hacer junto con la endoscopía la colocación de la sonda en el estómago. Las válvulas, esto a manera de comentario, las válvulas antirreflujo que utilizamos, que acompañan a la gastrostomía, son las válvulas de 360 grados, completas o Nissen, y las medias Nissen o hemi-Nissen, que es la técnica de tupé, que lo utilizamos. Esta habitualmente lo utilizamos en pacientes neurológicos, que sabemos que no van a tener posibilidad de alimentación, y esto en pacientes no neurológicos o pacientes con algún grado de disfunción esofágica. Otro tipo de gastrostomía son la gastrostomía de Witzel, en donde a la gastrostomía de Stand original que ya les mostré se suma un túnel sobre la sonda con la misma pared del estómago. Esta habitualmente no la utilizamos, es más segura porque evita el reflujo de contenido gástrico hacia el estoma, pero en caso de extracción accidental de la sonda no se puede volver a colocar. Y la extracción accidental de la sonda es una situación muy frecuente, entonces prácticamente no la usamos. Y la siguiente, a manera de comentario, bueno, existen otras gastrostomías que se llaman gastrostomías permanentes, que en pediatría no las usamos y que son son cirugías un poco más complejas, son la creación de tubos gástricos que hacen que las gastrostomías sean más seguras y más duraderas. Cuando hacemos la gastrostomía, entonces, ¿qué sondas utilizamos? Como primera medida, nosotros utilizamos la sonda de Petzer. Hacemos el orificio en el estómago, colocamos esta sonda, la pegamos a la pared y dejamos aproximadamente un mes para que el estoma madure, que quiere decir que se adhiera bien a la pared. Cuando no tenemos esta sonda de Petzer, usamos una simple sonda de Foley, esperamos el mismo tiempo y luego las extraemos y colocamos algunos de los dispositivos gástricos, ya sea con tope rígido o inflable como vienen ahora. Esto es para evitar que cuando nosotros colocamos el botón de gastrostomía no se desprenda el estómago de la pared y genere complicaciones. Estos conceptos están cambiando ahora con la aparición de estos botones gástricos con balón inflable, que es como colocar una sonda de Foley simplemente. Lo hacíamos así antes porque teníamos solamente estos tipos de botones con el honguito o el tope interno rígido, en donde se requiere para la colocación una cierta presión abdominal. Entonces, para evitar que se genere alguna complicación de desprendimiento del estómago, nosotros esperábamos todo ese tiempo. Hoy en día los tiempos se van reduciendo porque tenemos este botón, que es de muy fácil colocación, se coloca muy simplemente sin hacer presión y se infla el balón adentro. Entonces los tiempos se van reduciendo. Y en caso de contar con estos dispositivos antes de la cirugía, bueno, los colocamos y reemplazamos a estas sondas. ¿Cuáles son las complicaciones de estos botones? La extracción accidental.
que antes era un gran inconveniente, porque utilizábamos los botones con el tope interno rígido. Esto hacía que tuviéramos que recolocarlo nosotros. En la extracción accidental uno tiene que tener en cuenta que ante una extracción de una sonda, el sitio de ostomía tiende a cerrarse muy rápidamente. En cuestión de horas, a veces en 24 horas, tenemos pacientes que nos han llegado al hospital con el orificio de ostomía cerrado. Eso implica tener que rehacer la gastrostomía. Hoy con los botones con balón inflable, muy simplemente uno les explica a los padres que ante una extracción accidental, bueno, desinflan el botón, vuelvan a colocar el botón y lo inflan y se hace mucho más fácil. Entonces, casi no nos llegan ahora pacientes con extracción accidental de botones, simplemente lo solucionan los familiares en la casa. La dermatitis erosiva es una complicación menor, es el roce de la piel al tope externo del dispositivo, eso se soluciona muy fácilmente interponiendo una gasa o con alguna crema para mejorar la piel y se soluciona muy rápidamente. Otra complicación es la fuga del contenido gástrico a través del orificio. Recuerden que estos pacientes, y como bien lo expresó Oscar, son pacientes con trastornos de nutrición, a veces son muy desnutridos y esa desnutrición lleva a una falta de cicatrización y en algunos pacientes esa cicatrización no se genera bien alrededor del ostoma, del botón de gastrostomía o de la sonda y se generan ostomas muy grandes que hacen que el contenido gástrico refluya a través o alrededor del botón o de la sonda. Lo que hacemos en estos casos es sacar el botón, poner una sonda mucho más pequeña, tapar el orificio, colocar una sonda nasogástrica, alimentarlo a través de la sonda nasogástrica y en cuestión de días o una semana estos orificios tienden a ir cerrándose y cuando vemos que tiene un orificio adecuado volvemos a colocar el botón. El granuloma del ostoma es por cicatrización excesiva o roce prolongado de la piel. Si es por roce prolongado uno pone una gasa, interpone algo entre el botón y la piel y se soluciona. Pero a veces es por cicatrización excesiva. En esos casos nosotros topicamos el granuloma con nitrato de plata a concentraciones elevadas, hacemos que los familiares hagan las soluciones en farmacias que los hacen y se aplica sobre el granuloma durante 7 a 10 días y con eso uno lo va quemando, es como un líquido cáustico. Y en caso de no ser, no dar resultados positivos, lo quemamos con electrobisturí. Y la migración del botón, lo vemos en algunos pacientes que puede ser accidental o por aumento excesivo de peso. Accidental, o sea, la migración del botón es cuando el botón y el dispositivo interno que hace tope migra de la cavidad y se ubica en el tejido celular. Esto puede ser por tironeamiento o por aumento excesivo de peso del paciente, entonces el botón queda más corto y se ubica en el tejido celular. Esto genera un problema porque durante la alimentación puede generar dolor, puede generar infecciones en la pared. Bueno, esto lo solucionamos con un simple contraste a través del botón, vemos qué es lo que pasa, si cae a cavidad o al celular, y de ahí tomamos las medidas que se requieren. A veces tenemos que hacer la extracción, colocar sondas, empezar que se vuelva a cicatrizar, bueno, y luego volvemos a colocar el botón en el ostoma. Cuando se recambia el botón de gastrostomía, nosotros lo hacemos cada 10 o 12 meses, salvo que haya una ruptura o deterioro del mismo. Habitualmente estos botones tienen muy buena calidad y duran bastante, salvo que el contenido gástrico sea muy fuerte y a veces los debilitan la pared del dispositivo o se van resquebrajando, se van rompiendo, pero en general son de buena calidad todos y duran hasta 10, 12 meses. En caso de pacientes que tengan gastrostomía asociada a cirugía de Nissen, pedimos un tránsito esófago gastroduodenal una vez al año a través de una sonda nasoesofágica para controlar que su válvula antirreflujo esté en condiciones. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, van a ver que algunas cosas voy a repetirlas porque hay
hay situaciones, bueno, y manejo que son similares, pero como estuvo muy buena la introducción, porque lo primero que existió en las gastrostomías fue la gastrostomía quirúrgica, que muy bien la explicó con todo. Pasamos. Yo me voy a referir a esto también sobre definición, indicaciones, algunas son similares de la gastrostomía endoscópica, vamos a ver las diferencias, vamos a pasar un videito para que entiendan mejor los dibujos y una última diapositiva corta sobre que vean el trabajo y la experiencia que tenemos en colocación de gastroendoscópica en el hospital hasta el día de la fecha. Próxima. Bueno, y como en forma introductoria, un poco Oscar ha hablado al principio que los pacientes pediátricos, generalmente con enfermedades crónicas graves, pueden ser neurológicas, cardiovasculares, digestivas, renales, antes fallecían tempranamente. Y en la actualidad sobreviven gracias a estos factores. Uno, los avances tecnológicos y científicos en el cuidado neonatal, que ha avanzado impresionantemente. En segundo lugar, por las unidades de cuidados intensivos, que cada vez tienen más avances y más terapéutica, y es fundamental porque también ha habido avances en el tema de métodos de soporte nutricional, tanto parenteral como enteral. ¿Por qué esto? Porque un buen control del estado nutricional provoca una mejora de la evolución de la enfermedad de base, una disminución de la frecuencia de las hospitalizaciones e infecciones, una disminución del tiempo de internación, facilita el tratamiento, el buen estado nutricional y mejora la calidad de vida del paciente, su familia y o cuidadores. Por ahí yo escuchaba que Fabio decía, los chicos desnutridos tienen más complicaciones cuando le ponemos la gastro, y realmente hoy todo el equipo interdisciplinario intenta que no lleguen a recibir esta gastrostomía desnutridos, sino que eviten que esa desnutrición se aparezca. Entonces deberíamos, es como un concepto que ya vamos a ver más adelante, elegir bien y definir cuándo va a ser el momento, no cuándo es lo último que nos queda por hacer, sino que los chicos lleguen en mejor estado para tomar esta decisión. Entonces es muy, muy importante que lo pensemos. Entonces, dentro de los métodos de soporte nutricional, la alimentación enteral, el objetivo fundamental, ¿cuál sería? Mantener una nutrición adecuada, no sería bueno que no lleguen desnutridos, mantener una nutrición adecuada en los pacientes que tienen un sistema digestivo indemne. Eso es muy importante, porque si no estaríamos hablando de una nutrición parenteral, donde necesitamos la nutrición porque el sistema digestivo no está adaptado, funcionando para poder hacerlo. Entonces, que por diferentes causas, que ya vamos a ver cuáles, no se puede usar la vía oral, o porque los requerimientos calóricos son mayores a los que le estamos dando. Entonces, así a grandes rasgos, van a ver que esto hay alguna variabilidad. Cuando necesitamos mantener una nutrición enteral por más de 3 o 4 menos de 3 o 4 semanas, usamos una sonda nasogástrica, que a veces se prolonga hasta 3 meses, porque a uno le parece que ya va a comer todo, que ya lo va a recibir, y a veces han llegado pacientes con 1 año o 2 años de alimentación por sonda, que no debería ser, a la decisión de una gastrostomía. Entonces, en la bibliografía, los conceptos, cuando debo necesitar esta alimentación enteral por más de 3 o 4 semanas, lo ideal sería ofrecerle la colocación de una gastrostomía. ¿Qué es la gastrostomía? Como explicó Fabio, es lo mismo, es un procedimiento mediante el cual se coloca una sonda flexible a través de la pared abdominal y va directamente hacia el estómago. ¿Cuál es la finalidad? No solo administrar alimentos, líquidos y medicamentos, sino también descomprimir. Eso es muy importante porque una de las indicaciones a veces no es por el tema alimentario, sino para descomprimir de aire y de líquido ese estómago por distintas patologías. Esa gastrostomía puede ser realizada, como bien lo explicó Fabio, por vía quirúrgica, convencional o laparoscópica, o por vía transcutánea,
endoscópica o radiológica. Y de estos, bueno, los porcentajes está perfecto, fíjense, lo quirúrgico quedó como más pequeño, después está la radiológica, eso se llama el intervencionismo radiológico, que no todos los centros pueden tener especialistas, digamos, que hagan todos estos procedimientos, y bueno, y la endoscópica que vamos a ver ahora. En general hay muchas clasificaciones, vamos a ver desde dónde viene esto de la gastrostomía endoscópica, pero desde el año 2010 la Asociación Americana de Gastroenterología y Endoscopía publicó en el Gastrointestinal Endoscopy los dispositivos de acceso para nutrición enteral. Definió cuáles eran. Entonces reconoció 3 técnicas, que una son la tracción peroral, que es la que yo me voy a desarrollar a continuación. También está la técnica por pulsión peroral, que son endoscópicas, y el procedimiento percutáneo directo, que esa sería la radiológica. Y según en la vía de acceso, para que nos quede más claro, puede ser, si el acceso es transoral, puede ser por tracción, que es la técnica de Gauder y Ponsky, la técnica de pull, o por pulsión, de Sack-Beam, que se llama push. Y si el acceso es transabdominal o percutáneo, puede ser directo o puede ser técnicas combinadas, se pueden usar. Bueno, ¿cuáles serían las indicaciones? Hay 2 grupos generales, ya también lo dijeron, pueden ser o trastornos de la deglución o por incapacidad de ingerir por boca más del 80% del requerimiento calórico. Dentro de estos 2 grupos podemos encontrar las más frecuentes en pediatría estos: deterioro neurológico severo, enfermedades genéticas, enfermedades crónicas con gasto calórico importante. Yo pongo la foto, todos estos son pacientes nuestros. Esta es una foto muy linda del abdomen de una nena con fibrosis quística adolescente, que fíjense cómo lleva su gastro con un piercing. Ya no le importó tener la gastro, pero se puso el piercing porque le gustaba. Entonces, la verdad que no, nos gustó, yo le saqué una foto porque digo, eso es entender por qué necesito esto. Y para que vean que no todos los pacientes que necesitan una gastrostomía son pacientes que no caminan, que no hablan, sino pacientes que por el pronóstico de la fibrosis quística mejora con un buen estado nutricional. Entonces, uno cuida mucho de que ese paciente no se deteriore del aspecto nutricional para que tenga una buena pronóstico de vida. Después, traumatismo facial o lesiones maxilofaciales, y también pongo el ejemplo del niñito de acá arriba. Es un niño que también lo pongo porque fue una anécdota muy linda. Este año le sacamos, tiene 3 años, ya le sacamos la gastro, está comiendo, caminando y bien. Tiene una enfermedad genética que se caracteriza por macroglosia, aparte de un montón de otras cosas, y hipoglucemias. En este momento tenía 3 meses y era muy difícil, permanecía internado desde que nació, muy difícil alimentarlo, controlar las hipoglucemias. Entonces los servicios de terapia, de UCI, endocrino, nefro, porque también tiene problemas renales, cirugía y gastro, pensábamos la mejor forma de poder solucionarle el problema. Entonces, le pusimos una gastrostomía a la edad de 3 o 4 meses y después lo seguimos controlando en consultorio, anduvo muy bien, pudo irse a su casa, se externó, no tuvo más hipoglucemias, por supuesto manejándose, y claro, se me había perdido de la mente porque no lo había visto más, y los otros días vino caminando, corriendo con la gastrostomía, diciéndome que cuándo se le íbamos a sacar, porque no la necesitaba. Yo, una alegría, así que bueno, por eso se los muestro para que vean lo que sirve y que tampoco es permanente. Quemados graves también muchas veces necesitamos, y pacientes con neoplasias de cabeza y cuello. Esto es, como Fabio dijo al principio, para un poco, me gustó porque es... pasa la primera, porque es un flujograma, digamos, espera, todavía no, de cómo, claro, de un algoritmo de cómo definir, simple, ¿no? Porque esto es mucho más complejo, pero cómo poder tomar la decisión de qué alimentación le tendría que yo ofrecer a un niño con parálisis cerebral. Porque la verdad que el mayor porcentaje de pacientes que necesitan una gastrostomía son estos niños. Entonces, si el paciente, a grandes rasgos, ya Dolores va a explicar los tipos de parálisis cerebral,
porque hay que hacer una buena evaluación nutricional previa para poder tomar esta decisión. Pero a modo práctico, si el niño está desnutrido, que ya Dolores nos va a enseñar cómo evaluarlo, Oscar, seguimos la otra, y si la desnutrición es aguda, ¿qué hacemos? La próxima, eso me pasa por ahí. Le ponemos una sonda nasogástrica porque es posible que si esa desnutrición es aguda pueda ser pasajero y que a lo mejor retome su alimentación por boca y yo pueda ver después qué decisión tomar. Pero si su desnutrición es crónica, entonces no le debería ofrecer yo la sonda, sino una gastrostomía, porque eso va a seguir para mucho tiempo. Ahora, si por ejemplo este mismo niño tiene además ausencia del tronco cefálico y tronco y tiene un problema de la succiodeglución, así sí o sí tendré que usar la gastrostomía hasta que se rehabilite, porque hay muchos niños con parálisis cerebral rehabilitados que después empiezan a comer por boca. En cambio, si en ese caso está todo normal, lo podría yo alimentar por vía oral. Muchos chicos con parálisis cerebral los tenemos muy bien nutridos y con alimentación oral. Próxima. Bueno, y los pasos clínicos es muy complicado, pero es como que quería que les quedaran conceptos. Muy importante la charla de Oscar que nos dio base a poder hacer esto, que es la toma de decisiones. Yo puse este gráfico porque cada uno de los participantes, digamos del equipo de salud, en su función, en su área, debe tomar desde su conocimiento, digamos, hacer una correcta evaluación del paciente. Y ponerlo en la mesa, o sea, el paciente sería es el cuadro que estamos construyendo entre todos. Como dice Juan, no tenemos cada uno la verdad absoluta. Y faltaría obviamente la familia, que ya la nombro, pero deberíamos primero hacer una buena evaluación clínica de su comorbilidad, su estado nutricional, social, familiar, etcétera, no me alcanzó para poner todo, trabajar obviamente el equipo, pero siempre que el pediatra de cabecera ocupe un rol central en coordinar y en acompañar y en ser como el intérprete entre los especialistas y la familia. Eso me parece fundamental. Explicar también muy claramente a todos y a la familia las indicaciones de esto, los beneficios, los riesgos del procedimiento. Y tomar una decisión en conjunto, no tirarle la pelota, bueno, lo que ustedes decidan, entonces la responsabilidad de sí o no es del otro. No, esto, como yo les digo a los pacientes, es de todos. Vamos a decidir entre todos y si todos estamos de acuerdo lo vamos a hacer. Con el equipo y con la familia. Y aceptar los tiempos. Cada uno tiene sus tiempos. Por más que uno lo vea clarísimo y lo vea ya, a lo mejor me equivoco. El otro tiene su tiempo y lo tengo que respetar, porque nada sirve apurar las cosas o enojarme, porque es importante que todos estemos de acuerdo y si no nos sirve por más buena indicación que tenga el procedimiento. Ayudar a los padres también a conocer, que eso es muy importante, y compartir experiencias. Por eso se nos ocurrió la historia de este libro, porque muchas veces ellos hablan con nosotros en el consultorio y hablan con nosotros, pero no hablan. Y yo escucho, y nosotros escuchamos la historia, y da ganas de que todos se enteren de eso, de lo que les pasó, de su vida. Y entonces este librito era como un pequeño granito de arena para que se enteraran los otros de la experiencia de los padres y bueno, y este ámbito de convocarlos para que se encuentren. Obviamente están los consultorios de mediano riesgo, los consultorios del PADI, en donde hacen mucha interrelación la familia, los padres y los pediatras. Bueno, y ayudar y también acompañar en el seguimiento. Acompañar en el seguimiento de tanto de la colocación como la no colocación de la gastrostomía, hasta que se pueda acompañar. Eso es muy importante. Uno a veces dice, bueno, no me llevo la punta, a mí no me vea más. Vaya. Uno a veces tiende a ser así, como decías vos, autoritario. Pero en realidad los padres necesitan eso, enojarse, preguntar, y a lo mejor terminamos, muchas veces me ha tocado estar equivocada en una decisión que yo creía que era la correcta. Entonces creo que no hay que abandonarlos y hay que estar. Bueno, y esto es lo divertido. Yo creí que este señor ya no existía más y tuve la alegría de conocerlo. Este es uno de los protagonistas, de los inventores de esta técnica. Estuve rotando por endoscopía en Chile y lo invitaron a una charla y cuando me lo presentan, bueno, no podía creer,
explicó simplemente la misma técnica que sale en este artículo, o sea, obviamente que ahí fue con una sonda de Pesser, ahora tenemos los laboratorios que nos hacen excelentes dispositivos, obviamente, pero ¿cómo fue? ¿Cómo surgió esto? Imagínense, la endoscopía de fibra óptica apareció recién en el año 1960, o sea, hacía 20 años que había aparecido la endoscopía, y esto, él es gastroenterólogo pediatra, y Ponsky, un cirujano pediatra, o sea, comenzó en la pediatría este procedimiento, y ellos vieron que haciendo una endoscopia a un niño no estaba tan desarrollada la endoscopia en pacientes pediátricos, pero viendo en el quirófano que hacían una endoscopia, vieron el brillo que reflejaba la luz del endoscopio por fuera de la pared abdominal. Simple, una cosa simple. Entonces, a uno de los dos se le ocurrió, o a los dos se le ocurrió, poder hacer un acceso, porque veían como que no había nada interpuesto entre la piel y el estómago, un acceso percutáneo para poder colocar el dispositivo sin hacer una cirugía. Bueno, tan fue así, eso fue en el año 1979. En 1980 lo desarrollaron y presentaron un trabajo con un montón de pacientes, bueno, un montón, aproximadamente 34 pacientes fueron, fue publicado en la revista de cirugía, y desde ahí empezó a desarrollarse este procedimiento. Aparecieron otras técnicas endoscópicas, pero esta es la que sigue, digamos, las otras son todas parecidas, ya voy a hablar, pero esta es la que sigue teniendo vigencia, y fue un hito en la historia de la endoscopía terapéutica. Desde acá fue uno de los procedimientos que empieza con el desarrollo de la cirugía mínimamente invasiva, que bueno, que es impresionante lo que se está avanzando. Ahora los cirujanos cada vez más están tomando esta postura, y es la técnica más usada en la actualidad. ¿Por qué? Porque tiene múltiples ventajas, igual que la radiológica percutánea. Es fácil, es segura, es, bueno, mínimamente invasiva, tiene un tiempo de recuperación más rápido, el postoperatorio, es corta, el procedimiento dura 10-15 minutos, y la relación costo-beneficio es mejor que la convencional. Por supuesto, la hospitalización y la realimentación, que ya vamos a ver, es más rápida. ¿Qué tenemos que necesitar para un procedimiento de endoscopía, gastrostomía endoscópica percutánea? Un ayuno de 8 horas, como toda cirugía, el prequirúrgico. Utilizamos un enjuague bucal para disminuir la carga bacteriana, porque van a ver que digamos que son colutorios, que le decimos a la familia que los realice. En realidad siempre tiene que tener un buen estado de salud bucal estos pacientes, pero específicamente antes de colocar esto, que lo realice más seguido, días antes y horas antes de hacer el procedimiento, porque las bacterias de la faringe y de la boca son arrastradas por la sonda y pueden quedar ubicadas en el sitio del estoma y producir infecciones. Entonces nos disminuye el índice de infección. Antibiótico profilaxis. Hay trabajos que indican que sí, que es importante una dosis pre-procedimiento de antibiótico de amplio espectro. Tenemos que cubrir gérmenes anaerobios y de la boca y gérmenes de piel. Hay otros trabajos publicados en donde no realizan ningún procedimiento, ningún antibiótico, y no tienen mayor índice o menor índice de infección. Yo tengo la experiencia en Córdoba de uno de los gastropediatras, no pone antibiótico profilaxis, no se le infectó ninguno. Y nosotros usamos y tenemos infecciones. Entonces, la verdad que a lo mejor hay otros factores que pueden estar influyendo en eso. Esto para que sepan. Y el contraste de colon transverso, eso es otro aprendizaje que yo se los quiero transmitir, porque en ninguna publicación actual, y yo hasta Kauderer le preguntamos cuando vino a esa conferencia, utilizan el contraste de colon transverso. ¿Para qué es? Para ubicar el colon y evitar la perforación, porque el único órgano, digamos, si anatómicamente está bien, que puede estar interpuesto es el colon, aunque haya una buena transiluminación. Entonces todos los autores bregan que si uno tiene una buena transiluminación y se observa bien la impronta del dedo por dentro del estómago, no habría ningún problema de ponerlo ahí. Pero nosotros tenemos la experiencia de varios, ahora van a ver cuando se las lea, de varios casos complicados en donde el colon parecía que no estaba y estaba. Entonces, ¿qué se nos ocurrió? No queremos complejizar tampoco el procedimiento, pero en realidad se nos ocurrió contrastar en el mismo momento de la cirugía por un colon por enema el colon hasta que llegue
total está cerca, a pintar el transverso y poder ubicarlo alejado del sitio que yo voy a elegir de la gastrostomía. Pero nos lleva tiempo en quirófano, entonces se nos ocurrió estos meses darle un contraste el día anterior al procedimiento. Entonces el día de la cirugía lo tenemos ya en el colon y solamente con un toque de rayos en la sala de endoscopía podemos ubicar rápidamente sin perder tiempo, que a veces el arco está usándose por otros especialistas y sin perder tiempo en el procedimiento. Así que bueno, eso lo estamos haciendo y nos da muy buenos resultados. Lo podemos hacer en sala de endoscopía o lo podemos hacer en el quirófano. Nosotros no tenemos sala de endoscopía, lo hacemos en el quirófano, pero también nos han llamado para que le enseñemos a hacer este procedimiento hace unos años atrás, los gastro de adultos que rotaron por nuestro hospital y fueron hechos procedimientos en el hospital de urgencias, en las salas de internación sin ningún problema. Sedación anestésica, van a ver que puede o no estar intubado el paciente según según el anestesista, cómo se sienta más cómodo y seguro, y con un acceso venoso periférico seguro. El paciente en posición supina y la antisepsia de la pared, la próxima, abdominal. Bueno, para que ustedes entiendan un poco, porque es muy importante, primero la parte de piel, va a haber dos operadores. Un operador que puede ser cirujano o endoscopista y otro operador que va a hacer la endoscopía. Uno va a estar, hay algunos médicos avesados que hacen el procedimiento ellos solos, las dos, pero es más fácil, digamos, hacerlo con dos operadores. El sitio de elección de una gastrostomía es, como dijo Fabio, en el cuadrante superior izquierdo, que es donde en teoría va a estar ubicado o más cerca de la pared abdominal, el estómago. Entonces es más o menos un punto que va desde el ombligo hacia el reborde costa, hasta la parte media del reborde costa. Allí sería ideal, pero a veces, bueno, uno lo pone donde mejor se vea para que no tenga complicaciones. Y donde cae, digamos, en ese punto de la piel, el estómago estaría ubicado ahí. Pero ¿qué pasa? Dentro del estómago, cuando uno hace la endoscopia, tenemos que colocarlo no cerca del techo, sino en un lugar entre el cuerpo y el antro de la pared anterior del estómago. ¿Por qué? Porque a veces si uno lo pone muy cerca, a veces tironea el cardias y puede favorecer el reflujo. O si lo pone muy cerca del píloro, producir obstrucción pilórica. Y por dentro, la próxima, por dentro sería esto. Ahí vamos a ver el videíto que es más dinámico. Un operador desde afuera, bueno, entra primero entre el endoscopio, ilumina la pared del estómago en ese lugar donde mejor se pueda colocar, donde es el mejor sitio para colocarlo, y desde afuera el operador toca con el dedo, tocamos nosotros para ubicar el punto mejor de localización. A veces está muy sobre la línea media, la parte no nos favorece la colocación ahí por la inserción muscular, que se pueda tener después complicaciones, o puede estar muy sobre el reborde costal o por dentro el estómago de las costillas, la ubicación desde afuera. Nosotros no podemos moverlo, eso es lo que no podemos hacer, que el cirujano sí lo puede hacer. Entonces no podemos moverlo y lo tenemos que ubicar, y si no podemos encontrarlo en un lugar óptimo para que después no se complique, no lo hacemos. No abrimos el set y suspendemos el procedimiento, siempre se lo decimos antes a los pacientes. Entonces, una vez que encontramos el lugar, se punza con un trocar, igual que el quirúrgico, y a través del canal de endoscopio pasamos una ansa de polipectomía o de cuerpo extraño. Por el trocar se pasa una guía, que se agarra con el ansa y se arrastra, se lleva hacia afuera, hacia la boca. Una vez que sale de la boca, esa guía, ¿no es cierto?, que quedó hilvanado, digamos, el estómago y eso, se ata un extremo del set. El set es individual para cada paciente, una vez que se usa no se puede volver a utilizar, a reusar, y si se sale accidentalmente hay que volver a pedir otro set y colocarlo. Bueno, se ata un extremo y desde acá se tracciona, por eso se llama por tracción, por pull. Se tracciona desde la piel y se arrastra todo el botón, quedando la oliva, el dispositivo interno en el estómago, sosteniendo, digamos, al estómago contra la pared abdominal. Arriba se pone un tope, se corta y se ponen los aplicadores. El próximo.
Bueno, ¿cuáles son las contraindicaciones? Porque bueno, será muy buena la técnica, pero sabemos que en algunos casos no lo podemos poner. Absolutas. Hay una bibliografía que dice no hay ninguna contraindicación, pero la verdad que si uno las lee podrían ser realmente contraindicación de colocarlo. Por ejemplo, una alteración severa de la coagulación, aunque la incisión es pequeña, uno la verdad que no quiere arriesgarse de que pueda sangrar porque uno de los riesgos, de las complicaciones es la hemorragia. Hipertensión portal con varices gástrica. Tenemos un niño que ya lo hemos discutido y ha hablado con Fabio, con parálisis cerebral, cavernoma de la porta, y anduvo muy bien nutricionalmente, pero ahora está muy desnutrido. Y varices esofágicas, no gástricas, a lo cual estamos haciendo ligadura. Entonces, evidentemente ese paciente es un paciente de riesgo, que capaz que esté acá y en algún momento lo podamos hacer, pero puede existir. Interposición del colon, como les expliqué, los otros días suspendimos un paciente porque el colon no había forma y estaba colocado en un paciente de la sala de dolores, colocado sobre la pared anterior del estómago y ahora lo van a hacer quirúrgicamente, no pudimos ponerlo, y ascitis severa. Y relativas a obstrucción gastrointestinal, hepatoespleno, cirugía abdominal previa, escoliosis o malformaciones, porque uno cree que los chicos con muchas malformaciones tienen un estómago ubicado en cualquier lado, y la verdad que no es así, porque muchas veces esos chicos tienen un estómago perfectamente ubicado, donde uno lo puede poner, y chicos que no tienen ninguna malformación, tienen los estómagos en cualquier otro lado. Así que eso no es. Microgastria, situación anómala de estómago. Entonces, el 2 a 8% solamente de las gastroendoscópicas no pueden realizarse y entonces, por ejemplo, si uno tuviera una lesión esofágica, una obstrucción esofágica, podría ser transcutánea, digamos, y no podría ser endoscópica. Entonces, tiene la solución de realizarse, estas que no se pueden realizar endoscópicamente, por forma quirúrgica o radiológica. Próxima. Bueno, y ese es el videito que ahora vamos a ver. No sé si se ve porque está un poco claro. Esta es una niña, es de 8 meses. Ese es el set puesto sobre la mesa de quirófano. Ven que es una sonda larga donde un extremo tiene una anza de alambre y la otra la vulva de silicona, que es el tope. Esa es una anza para sacarla de cuerpo extraño que necesitamos para agarrar la guía. Ese es el trocar con una aguja. Ahí tenemos la guía que está enroscada, que va a ir a través del trocar, un bisturí, depende, algunos set traen para hacer la desinfección y todo. Es la torre de endoscopía, que ahora estamos usando más que los fibroscopios, pero se puede hacer con un fibroscopio. Esta es la niña, fíjense, está sin intubar, con una fisura palatina, se hace la asepsia de la pared abdominal. Mientras tanto el endoscopista va entrando, el esófago, este es el estómago, fíjense los pliegues, y ahora fíjense cómo están totalmente los pliegues por la insuflación borrados. Desde afuera ubicamos el lugar y el operador de piel punza, mientras uno por dentro con el endoscopio observa la entrada del trocar, saca la aguja, enlaza antes que pase la guía para que no se nos suelte, porque cuando punzan se va el aire. Entonces uno con el anza de polipectomía ya agarra, toma la guía, la saca por afuera y desde afuera, esto está pasando desde afuera, lo ata a la guía que viene hilvanada desde la pared. Entonces solamente el operador de piel tracciona y esto se va introduciendo hasta que queda por acá, pasa la oliva. La nena se está despertando un poquito, pero no está sedada totalmente. Y queda la oliva haciendo tope interno del estómago. Ahí se pone un tope externo también, se corta la sonda y se pone un adaptador para poder poner los materiales. Bueno, como les dije, podemos demorar, o sea, es más, la preparación para hacer el procedimiento con el arco, con las instrumentadoras. Bueno, acá tenemos mis instrumentadoras del OSPI que nos ayudan a hacerlo. Demora más eso que el procedimiento en sí. El anestesista cuando se da la vuelta dice, ¿y cuánto le falta? Ya está, despertalo. Y no lo puede creer, pero bueno, por suerte es rápido. Por eso la tasa de complicaciones mayores es baja, pero existen, son las que están puestas en rojo, y menores entre un 4 y 25%. Puede haber tempranas y tardías. Las puse así porque tempranas es dentro de los primeros días de colocado el botón, puede haber dolor, hilio, enfisema subcutáneo, neumoperitoneo, eso se resuelve espontáneamente por entrada de aire desde afuera hacia el peritoneo,
no hay que confundirse con una peritonitis en esos casos, y infección periostomal, que ya habló Fabio, absceso de la pared, celulitis, fuga estomal, remoción accidental, y los en rojo son las mayores, como perforación colónica, peritonitis y broncoaspiración, siempre por reflujo gastroesofágico. Hay que acordarse que estos pacientes tienen un 25% de posibilidad, o sea, generalmente en los grupos de trabajo hemos visto de aquellos pacientes que no tenían síntomas de reflujo, después que colocamos las gastro, un 25% lo manifiestan después porque empiezan a alimentarse bien y ahí aparece su reflujo. Bueno, muerte, desgraciadamente existe, y tardíamente los granulomas son los más frecuentes, la fuga, la necrosis periostoma que se soluciona. La fístula es por interposición del colon. Y la migración, que se denomina barrier bumper, es lo que explicó por tironeamiento, lo que explicó Fabio. La próxima. Bueno, la experiencia por último, estas diapositivas nomás, la experiencia que tenemos hasta ahora. Nosotros desde aquella época que yo le saqué la foto a Gauder, allá aprendimos a hacer este procedimiento, y desde el año 2005 al 2018 estamos colocando 220 pacientes en un periodo de 13 años, en donde la edad es desde 45 días, nos han llamado el materno neonatal para hacerlas allá a veces, porque ya saben que son pacientes que lo van a requerir, hasta chicos de 23 años, pero no es que les hagamos el trabajo a los de adultos, sino porque tenemos chicos con patologías crónicas, desnutridos, que siguen en nuestro hospital. Entonces, por eso es la edad. De peso, desde el más chiquito, 2,7 kilos, y el más grande, 45 kilos. El procedimiento se hace en quirófano, bajo anestesia general. Como les dije, gastroenterólogos, endoscopistas, más otro endoscopista o un cirujano con esta técnica. Y el equipo que usamos, el que tenemos, digamos, pero habitualmente ya lo estamos haciendo con un video endoscopio que tiene 11-12 milímetros, y usamos el fibroscopio, que es para neonatos de 7 milímetros en aquellos que tienen menos de 5 kilos. Pero en realidad hasta 3 kilos usamos el otro, porque lo podemos hacer bien. Y las causas que tuvimos indicaciones de colocar la gastroendoscópica fueron el 70%, como ven, neurológicas, la mayoría, por estas causas, enfermedades, el 25% de aquellas patologías que requirieron mayor requerimiento nutricional, como mielomeningocele, miopatías, displasia broncopulmonar, insuficiencia renal crónica, cardiopatías congénitas, fibrosis quística, etc. Y un 4% nada más, las menos, de malformaciones orofaringias, Pierre-Robin, Moebius, tumores, etc. Próxima. Nosotros tuvimos un 70% de pacientes que no tuvieron complicaciones, un 20% complicaciones menores, la mayoría son los granulomas, migración, infección, absceso de la pared, necrosis periostomal y enfisema. Y un 10% de complicaciones mayores. La verdad que al principio teníamos más, y bueno, la curva de aprendizaje que todo el mundo tiene que hacer, creo que nos ayudó, aunque es muy simple, hay ciertos tips que uno aprende con la práctica. Entonces, los reflujos con Nissen serían como mayor, que después son operados posteriormente, la perforación de colon, que ya ahora intentamos que no nos pase más, porque con esta precaución que estamos teniendo. Y la muerte, creo que, bueno, son pacientes delicados. Estos dos pacientes que se murieron eran pacientes que no estaban bien, inestables, posiblemente. Uno hizo una sepsis, el otro tuvo una perforación de colon que no se vio. Y bueno, generalmente cuando uno perfora el colon se puede solucionar, pero cuando el paciente está en terapia, infectado, la evolución no es la mejor. Así que también es importante saber elegir el paciente para no hacer más daño. Bueno, ¿nosotros qué hacemos? Una encuestita y le preguntamos al paciente. Bueno, en el 90% de los pacientes estudiados vemos que mejoró su estado nutricional. Algunos siguen igual, pero digamos es un error nuestro que debemos acompañarlo porque no tendría que ser. Y le preguntamos a los padres si volverían a elegir este procedimiento si tuvieran la oportunidad de hacerlo. Y por suerte, o sea, nos quedamos como conforme en mucho porque el 99% nos ha respondido que sí. Y en una puntuación de 1 al 10 le ponen un 9, digamos, al tener la gastrostomía en relación antes que no la tenía. Bueno, como conclusión,
pensamos que es el procedimiento de elección para realizar una gastrostomía porque es seguro, mínimamente invasivo, acorta el tiempo quirúrgico en relación con la quirúrgica y disminuye los riesgos. La presencia de reflujo no contraindica, ya no operamos, digamos, no es la primera opción entre los cirujanos, siempre lo hablamos. Un chico que tiene un reflujo leve o que no sabemos si va a tener reflujo porque no le podemos hacer muchos estudios de reflujo y tolera bien una sonda, le ponemos la gastro y después evaluamos, porque es más riesgoso hacer una Nissen, que es una cirugía complicada, sobre todo en los chicos con parálisis cerebral, que no hacerla. Entonces a veces ponemos la gastro, mejoramos nutricionalmente, lo acompañamos, vemos la evolución y ahí podemos ver más claras las cosas y tomar una mejor decisión. No está exenta de complicaciones, como ven, tampoco es algo como algunos padres me dicen, bueno doctora, lo hagamos mañana y me voy a mi casa. No, o sea, creen que como es simple y es rápido y es todo, uno a veces tiene que ponerle la otra parte, de decir que no sabemos cómo va a evolucionar, que hay que ver y tiene sus complicaciones y es un procedimiento, no es poner una sondita y me voy a la casa o poner una vacuna y se va. Y por eso debemos minimizar los riesgos con una buena técnica, con el trabajo interdisciplinario, porque esto lo hemos aprendido entre todos, y con un buen seguimiento del paciente. Forma parte del cuidado habitual de estos niños en todo el mundo, la gastropercutánea. Es destacable la alta aceptación del método entre los familiares a cargo del niño, por las encuestas que vimos, pero sin embargo lo que nos llama la atención, y por eso también fue esto de la ocurrencia de poder hacer algo que a los padres les llegara, es que la mala información previa que tienen las familias de los pacientes que demuestran de los que les vamos a poner una gastrostomía. O sea, es un poco responsabilidad nuestra, o bastante responsabilidad nuestra, porque somos nosotros los que tenemos que informar. Que se la ponga, que no se la ponga, no importa, pero poder, como decía Oscar, darle la opción de que lo tenga. Si en el mundo esto se utiliza y están bien y andan bien, que sepan que acá también se puede hacer y poder ofrecérselos. En el abordaje interdisciplinario, coordinado por el pediatra, como dije, se debería trabajar sobre la posibilidad de esta opción más efectivamente, que es lo que me parece que necesitamos, y evaluar la situación de cada niño después de una completa valoración, tomando la mejor decisión. Y la decisión de comenzar la alimentación debería demostrar que esa intervención es realmente beneficiosa, aunque a veces no estamos totalmente seguros. Nada más. Bueno.